Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a trabajar con la unidad número 4, su primera parte, pues la he dividido en 3 partes. Lleva como título Técnicas, estrategias e instrumentos para la evaluación. Tipos de técnicas e instrumentos más usados. Esta unidad, yo diría que es una unidad clave en esta asignatura, porque es aquí donde vamos a conocer diferentes técnicas, estrategias e instrumentos para la evaluación, por la que la evaluación no siempre debe ser de la misma forma, pues debemos innovar cada día. Así los niños y las niñas estarán más motivados. Aquí vamos a ver un concepto de técnicas de evaluación, concepto de estrategia de evaluación, la observación, la entrevista, cuadro de anticipación de 2 y 3 columnas y constelación de palabras. Las técnicas son aquellas que nos ayudan a obtener informaciones de lo que deseamos conocer a profundidad. En este caso, el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas, el contexto comunitario, familiar y del aula. Para su selección se toma en cuenta el propósito y el contenido de cada evaluación. No podemos evaluar si no obtenemos informaciones. Las informaciones recogidas a través de las técnicas o de las estrategias son las que nos van a decir el estado de cada niño o niña. Aquí tenemos la observación. La observación es una de las técnicas más utilizadas en el nivel inicial, ya que ésta le permite al educador o a la educadora evaluar las conductas de los niños y las niñas, tanto las que son expresión de su propia personalidad, como las que logra por efecto de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el nivel inicial, esta es la técnica más utilizada. Es una manera de indagar el grado de significatividad de los contenidos, tanto conceptuales, procedimentales como actitudinales, que nos proponemos enseñar y que los niños y las niñas aprendan. Pero es necesario tomar en cuenta que la observación debe realizarse con un propósito específico, enmarcada en un concepto significativo y contextualizado. Es decir, no observamos así, sino que debemos tener un propósito claro, es decir, qué es lo que perseguimos con esa clase o con esa planificación que tenemos en ese día. El docente tiene que estar claro qué es lo que desea observar en ese niño o en esa niña. Para que la técnica de observación sea efectiva, debe cumplir con las siguientes condiciones. Primero, observar sin que el niño o la niña se percate. Es decir, el maestro observa al niño o la niña, pero sin que él se esté dando cuenta de que lo están observando. Debe tener conocimiento de las características de los niños y las niñas para evaluar justamente al estudiante. Tener objetivos precisos de la conducta o conducta que se observarán del niño y la niña. Lo mismo que decíamos ahorita. Esos objetivos claros, precisos. Planificar diferentes actividades donde se pongan en evidencia aprendizaje conceptuales, procedimentales y actitudinales. Recuerden, siempre les he venido diciendo en el transcurso de este cuatrimestre que debemos trabajar los 3 tipos de contenidos. Es decir, lo conceptual, la teoría, lo procedimental,
los procedimentales, la forma, las maneras de cómo los niños realizan su trabajo. Y los actitudinales ya vienen siendo observando las normas, los valores, cómo los niños se comportan, la disciplina. Consiste en un encuentro entre dos o más personas en el que se crean espacios de diálogos abiertos en una perspectiva cooperativa, participativa y corresponsable. Dentro de la entrevista tenemos varios tipos. Aquí tenemos la entrevista formal. Aquí tenemos la entrevista formal, que es aquella que sigue una estructura o esquema y se enmarca en tiempos previamente planificados, que puede ser al inicio del año escolar o al inicio de la clase, durante el transcurso del año escolar, y también puede ser al final. Pero, ¿qué es lo que caracteriza a esta entrevista formal? Que está previamente planificada y estructurada. Hay un esquema. Regularmente, la primera entrevista o los tutores van a inscribir el niño o la niña a la escuela. Hay un esquema de preguntas que el maestro le interesa conocer del niño o esa niña. Entonces, esa pregunta no la sabrán responder los niños, sino los padres, y que tienen un valor fuerte para el maestro, para desarrollar su clase. Está la entrevista no formal, que enmarcada en un esquema, no está previamente estructurada ni organizada. Esta entrevista surge regularmente durante el proceso, cuando el maestro observa alguna conducta fuera de lo normal en algún niño, o cuando un niño tiene bajo rendimiento, o algo que le suceda al niño, o simplemente cuando el maestro desea informarle a los padres sobre el estado de cada estudiante. Entonces hace esta entrevista. O a veces también con el mismo estudiante, el maestro observa algo en el estudiante y se sienta con él y le hace este tipo de la entrevista periódica con la familia. Dice que al inicio del año escolar y como parte del proceso de inscripción, la entrevista con la familia inicia los vínculos con la escuela, permite completar informaciones de los niños y las niñas, conocer las expectativas de la familia respecto al aprendizaje de sus hijos e hijas, dialogar sobre los compromisos que deben asumir durante el proceso. Esta entrevista periódica con la familia nos dice que inicia con el inicio del año escolar, pero su nombre lo indica, periódica con la familia, es decir, que abarca todo el proceso de aprendizaje. La entrevista inicial debe ser un encuentro planificado, por lo que podría usarse una guía o ficha de inscripción que oriente su desarrollo con una duración predeterminada y en un espacio que considere la privacidad. Una buena entrevista requiere un ambiente tranquilo y cómodo. Al entrevistar en un clima de confianza y que un educador o educadora realice preguntas claras y dé tiempo suficiente para responder las preguntas. Además, las deben registrarse y analizar su contenido para luego emitir buenos juicios y tomar decisiones. Las estrategias son aquellas que ayudan a evaluar el proceso mismo de enseñanza y aprendizaje. Cuadro de anticipación de 2 y 3 columnas. Esta es una técnica, dice que se realiza
Dice que se realiza para recoger los saberes previos de los niños y las niñas y determinar sus expectativas para una unidad didáctica o un proyecto de aula. Consiste en un cuadro dividido en 2 o 3 columnas sobre las que se colocan 2 preguntas para determinar qué saben y a la derecha qué quieren saber, y de 3 columnas se llena cuando se han completado las 2 columnas anteriores con la consigna que aprendieron. El cuadro de la izquierda se utiliza para determinar qué saben y a la derecha qué quieren saber, y de 3 columnas se llena cuando se han completado las 2 columnas anteriores con la consigna que aprendieron. Este cuadro se puede hacer en papelógrafo o en cartulina. Aquí tenemos el cuadro de 2 columnas. Lo que sabemos. Lo que sabemos no es más que cuando el maestro explora los conocimientos previos que tienen los estudiantes de ese tema. Ya tiene el papelógrafo preparado y va escribiendo lo que los niños van diciendo. Pero además de eso, ya que exploró los conocimientos previos, el maestro le pregunta, ¿qué más ustedes desean saber? Y asimismo lo va anotando. El cuadro de 3 columnas, aquí lo tenemos. Está lo mismo de las 2 partes que tiene el primer cuadro, lo que sabemos, lo que queremos saber, pero se le añadió la columna 3, lo que aprendimos. Ya este último cuadro viene siendo prácticamente la evaluación, lo que aprendimos. Constelación de palabras. Es un mostrador gráfico que permite que los niños y las niñas activen sus conocimientos previos y se preparen para trabajar un tema, unidad didáctica o proyecto. La educadora o el educador escribe en el centro una palabra clave relacionada con el tema, unidad didáctica o proyecto. Invita a los niños y las niñas a proponer otras palabras que se le ocurra y que asocien cuando escuchen el concepto propuesto. Ok, aquí tenemos un ejemplo. En los círculos que se presentan alrededor de la palabra clave, el educador o la educadora registra lo que los niños y las niñas van diciendo. Aquí tenemos en el centro la palabra clave, universo. Entonces el maestro pide a sus estudiantes que digan palabras del universo. Está la galaxia, está estrella, quizá dirán la luna y un sinnúmero de cosas más. Esto permite explorar los conocimientos del niño y de la niña y que el niño genere palabras nuevas. Bien, hemos terminado con la clase de hoy.